Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Primeramente le doy gracias a Dios por un día más que me concede y por un día más que ustedes, mis hermanos, están escuchando de esta programación. Y siempre le pido a Dios para que haya más oyentes de su palabra, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es un alimento muy necesario para nuestra alma. Necesitamos del alimento espiritual para seguir adelante y para seguir trabajando en el servicio del Señor, sirviéndole de todo corazón. Voy a comenzar, mis hermanos, en este momento. Vamos a leer el capítulo número 14 de Segunda de Crónicas. Y les pido pongamos atención para alimentarnos con este mensaje de hoy día. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Asa hizo lo que es bueno y recto a los ojos de Yahvé, su Dios. Suprimió los altares del culto extranjero y a los santuarios altos de las lomas. Derribó los monumentos y abatió los troncos sagrados. Invitó a los judíos a que buscaran a Yahvé, el Dios de sus padres, y cumplieran la ley y el mandamiento. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los santuarios altos y las columnas dedicadas al sol, y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz, y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición, pues hemos buscado a Yahvé nuestro Dios, y por haberlo buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban el escudo pequeño y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros. Salió contra ellos Serach el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Meresa. Salió Asa contra él, y se pusieron en orden de batalla en el valle del monte de Maresa. Asa invocó a Yahvé su Dios, y dijo: oh Yahvé, puedes ayudar al desvalido como al poderoso. Ayúdanos pues, Yahvé Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes en Asa, y los hombres de Judá y los etíopes se pusieron en fuga. Asa y la gente que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Se apoderaron de todas las ciudades alrededor de Gerar, pues el terror de Yahvé pesaba sobre ellos, y saquearon las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo, ataron las tiendas donde se recogían los ganados, capturaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este rey, mis hermanos, después de haber habido tantos reyes tan malos en Judá, reyes que se dedicaron a la maldad, reyes que no buscaron nunca a Dios, sino hacían lo que a ellos se les venía en gana. Pero después de tantos reyes tan malvados, llega este rey que invita a todo el pueblo de Judá a que prevalezcan en su fe y a seguir a Yahvé de todo corazón. Yahvé, que era el Dios que los había sacado de Egipto, que los había introducido en esa tierra y que les había dado paz. Él les había dado esa paz, mis hermanos, por muchos años. El pueblo de Judá, por muchos años, tuvo una paz inmensa. Pero cuando ellos se sintieron fuertes, se sintieron que no necesitaban de Dios, lo abandonaron. Los reyes, después de David y después de Salomón, se hicieron muy malos. Ellos solamente buscaban hacerse felices ellos, pero nunca se acordaron más de Dios. Si Dios les daba la felicidad y les daba la libertad, ¿por qué ellos seguían pecando? Dios conocía sus maldades, al igual que conoce las nuestras. Dios conoce nuestros corazones y no nos podemos ocultar de Él, hermanos.
Por eso es importante que siempre estemos ante su presencia, orando y rogándole para que Él nos siga protegiendo. Miren lo que hizo Asa. Asa se puso en oración cuando venía ese 1,000,000 de soldados en su contra. La cantidad de soldados que ellos tenían era más o menos la mitad de aquella gran muchedumbre que venía en contra de ellos. Era 1,000,000. Sin embargo, Dios, cuando Asa ora ante Dios, Dios escucha su oración y derrotan a los etíopes. Soldados muy poderosos, que para Dios, mis hermanos, sinceramente, no hay hombre ni Dios poderoso si Él no lo quiere así. A Asa, Dios le concede la paz y se dedican a edificar de nuevo las ciudades de Judá. Todas las ciudades que ellos habitaban, las amurallaron para que no cualquier ejército viniera en su contra y los destruyera. Sin embargo, estos vienen en contra de él, los etíopes vienen en contra de Judá, pero él se siente feliz y se siente que va a salir triunfante en contra de estos que vienen en su contra, porque Yahvé, mis hermanos, ya estaba al frente de ellos. Cuando Yahvé se ponía al frente, no había soldado, no había nación que pudiera estar en contra de Judá. Los judíos fueron poderosos mientras se acercaron a Yahvé, pero cuando se alejaban de Yahvé, cuando lo abandonaban en su totalidad, Dios los abandonaba y no podían hacer frente a ninguna nación, por muy pequeña que fuera. Así es Yahvé, mis hermanos, así es nuestro Dios. Cuando depositamos toda nuestra confianza en sus benditas manos, nada nos va a suceder, pero no tenemos la confianza. Si tuviéramos la confianza en Dios y abandonáramos el pecado, lo dejáramos a un lado, Dios nos protegería, mis hermanos, de cualquier adversidad, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, de cualquier cosa que nos venga a la vida. Es que, mis hermanos, Dios quiere que seamos solamente fieles a Él. Dios sabe que cuando le ofrecemos algo, cuando le prometemos algo, nos vamos a desviar. Por eso a veces nos ayuda y a veces medio nos ayuda, porque así somos también nosotros. Le prometemos algo y luego no lo cumplimos y estamos a medias. Así ha de decir Dios de nosotros: si tú actúas conmigo a medias, ¿por qué yo no voy a actuar contigo de la misma manera? Es que Dios no es que sea vengativo. Dios quiere que nosotros sigamos fieles a Él, no nos desviemos. Y entonces nos desviamos y Dios nos quiere meter a la vereda. Cuando vamos rectos caminando, en todo nos va bien, pero luego nos desviamos, nos vamos por un camino pensando nosotros que es el mejor, pero es el peor. Y por eso Dios, mis hermanos, hace de nosotros mejores personas. Cuando le seguimos de todo corazón, Dios no nos abandona ni un solo instante. Entonces, lo mismo le pasó a este rey de Judá, a Asa. Él se dedicó de todo corazón e incitó a los judíos para que siguieran a Dios de la misma manera, que no se apartaran de su presencia. Volvieron a celebrar todas las fiestas ante la presencia de Dios, todas aquellas fiestas que había impuesto Moisés cuando les dejó aquellas leyes que Dios le había dado a él en unas piedras. Siguieron esas leyes y entonces Dios vuelve su paz al pueblo de Judá. Los judíos, como les decía anteriormente, mis hermanos, estaban todos desviados por culpa de los reyes. Si un rey era el que gobernaba aquel pueblo, ese rey se encargaba de decirle al pueblo qué era lo que se tenía que hacer. Y si un rey le decía a la nación completa que ellos adoraran a otros dioses, pues entonces ellos seguían las mismas inclinaciones del rey. Si aquel rey adoraba a dioses falsos, ahí iba el pueblo también a dedicarse a adorar a otros dioses y sacrificaban hasta sus propios hijos. Por eso Dios, mis hermanos, los abandonó. Él nunca les pidió que sacrificaran a sus hijos. La única vez que pidió eso fue a nuestro padre Abraham, pero eso solamente lo hizo para probar su fe, para ver qué tanta fe tenía nuestro padre Abraham, si lo iba a poder seguir de todo corazón. Y le ofrece a su hijo Isaac,
sin dudas. Sin embargo, cuando ya está para matarle, Dios le dice que se detenga. Hermanos, Dios nunca, fíjense bien, nunca estuvo de acuerdo con las matanzas o con los sacrificios humanos. Y eso es lo que hacían los pueblos paganos. Les dedicaban sus hijos primogénitos a los dioses falsos. ¿Se imaginan? Mataban a sus hijos enfrente de esos dioses y Dios miraba su maldad, porque esa era una gran maldad. A Dios no le gustaba que derramaran sangre humana. Él quería sacrificios de animales que Él mismo provee para que se cumplan los ritos que Él mismo les pedía a los judíos y a los israelitas. En esta ocasión, este libro de Crónicas, en este capítulo, nos está hablando del reinado de Judá. Tal vez más adelante nos hable del reinado de Israel, porque recordemos que estos dos reinos estaban totalmente separados. Se habían separado por culpa de dos reyes, Roboam y Jeroboam, uno de Israel y el otro de Judá. Entonces, cuando esto sucede, las dos naciones se dividen. Y Dios permite esto, mis hermanos, porque miraba Él que los reyes de Judá se estaban engrandeciendo mucho y estaban creyéndose también los meros jefes de todos. Y quería que el pueblo de Israel se sometiera a los judíos, como si fueran esclavos. Y entonces a los de Israel no les gustó eso y por eso se separaron. Pero esto fue porque Dios así lo permitió. Mis hermanos, comportémonos bien con Dios, vivamos una vida alegre, pero en el nombre del Señor, siguiéndole de todo corazón, y que Dios nuestro Señor nos cuide, nos proteja y nos guíe siempre por el buen camino. Que Dios les bendiga.